Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a continuar con tejido óseo. En la clase anterior habíamos visto una de las especializaciones del tejido conectivo, que era el tejido cartilaginoso. Hoy vamos a continuar con otra de las especializaciones del tejido conectivo, que es el tejido óseo. ¿Cuáles son las funciones del tejido óseo? Bueno, una de las funciones es la de servir de soporte para todo el peso del cuerpo, para todo el cuerpo, y sirve también como sitio de inserción de los músculos, de los tendones, de los ligamentos y de las aponeurosis, y permite de esta manera también el movimiento. La otra función importante que tiene el tejido óseo es la de protección. Protege aquellos órganos vitales de nuestro organismo, como por ejemplo el cerebro, que es protegido por el cráneo, o otros órganos vitales como el corazón, los pulmones, los grandes vasos, que son protegidos por la presencia de la caja torácica. Otra de las funciones importantes que tiene el hueso, debido a la presencia de la médula ósea, es la hematopoiesis, es decir, permite la generación de las células sanguíneas, tanto de los glóbulos rojos como de los glóbulos blancos. Esta médula ósea, cuando ha dejado de ser productiva, generalmente es invadida por tejido de tipo adiposo, con lo cual también el hueso puede constituir, o la médula ósea amarilla, una fuente de reservas de energía. Además, otras de las funciones importantes que tiene el hueso es la de servir como un reservorio de calcio y de fósforo que puede ser utilizado bajo determinadas condiciones fisiológicas. El tejido óseo, como habíamos mencionado, es un tejido conectivo especializado y está formado por células de distintos tipos, que ahora vamos a ver, y también por una gran cantidad de matriz extracelular. La característica particular que tiene esta matriz extracelular es que está mineralizada, y esto lo hace altamente resistente. ¿Cuáles son las células del tejido óseo? La primera es la célula osteoprogenitora, que es una célula que se ha formado a partir de células mesenquimáticas indiferenciadas. Esta célula osteoprogenitora empieza a adquirir características del tejido óseo y diferenciarse en el osteoblasto, que es la célula inmadura del tejido óseo. Es una célula con una actividad metabólica muy alta, con un retículo endoplasmático y un aparato de Golgi bastante desarrollado, ¿sí? Con presencia de gran cantidad de mitocondrias, y es la célula encargada de sintetizar la matriz extracelular, que como todavía no está calcificada, la vamos a denominar matriz osteoide. Este osteoblasto se va a diferenciar en osteocito cuando esa matriz osteoide empieza a mineralizarse por la presencia de cristales de hidroxiapatita. En presencia de esta matriz mineralizada, este osteoblasto se transforma entonces en osteocito, que tiene un tamaño más pequeño, ¿sí? Tiene menor cantidad de citoplasma. Si bien es una célula metabólicamente activa, tiene menor actividad que la que tiene el osteoblasto. Y se caracteriza por estar dentro de una cavidad. Esta cavidad que denominamos osteoplasto. Y vamos a observar que este osteocito tiene una gran cantidad de prolongaciones de tipo digitiformes, y estas prolongaciones digitiformes van a estar dentro de canalículos. La importancia de estas prolongaciones es que vamos a ver que entre osteocitos, entre las prolongaciones de estos osteocitos, existen uniones celulares muy fuertes. Y esto permite entonces que los osteocitos entre sí estén muy relacionados, fisiológicamente, anatómica y fisiológicamente muy relacionados. El otro tipo celular que vamos a observar es el osteoclasto. El osteoclasto es una célula de gran tamaño
Y esto se debe a que proviene de la unión o de la fusión de varias células. Estas células son monocitos, granulocitos o macrófagos. Y vamos a observar que tiene, ¿sí?, una superficie lisa, ¿sí?, y una superficie que es más bien como festoneada. Y la presencia de una gran cantidad de núcleos. Esta célula también tiene una actividad metabólica muy alta, ¿sí?, tiene una gran cantidad de enzimas, de mitocondrias, ¿sí? Y la presencia de estos varios núcleos se debe precisamente a que proviene de la unión o de la fusión de varias células. La matriz ósea tiene dos componentes, un orgánico y un inorgánico. El orgánico es aproximadamente el 35% de la matriz y está formado por colágeno de tipo 1 y proteoglicanos. Mientras que la matriz inorgánica corresponde aproximadamente al 65% y está formado por cristales de hidroxoapatita, cristales de fosfato de calcio. Entonces, para repasar nuevamente, las células del tejido óseo son las células osteoprogenitoras, que van a dar origen a los osteoblastos, que son los que secretan la matriz, y luego quedan rodeados de la misma, ¿sí? La matriz se calcifica, mineraliza, perdón, y se llama osteocito. El osteocito está dentro de las lagunas, presenta prolongaciones, y se comunica precisamente a través de esas evaginaciones. El osteoclasto es una célula de gran tamaño, una célula multinucleada, y participa en la resorción ósea, ¿sí?, en la superficie ósea, en la matriz ósea. Y después va a haber un tipo de células que no habíamos mencionado anteriormente, que son las células de revestimiento. Las células de revestimiento generalmente permanecen en la superficie del tejido óseo, son células que provienen de osteoblastos, y que quedan en superficie generalmente cuando ya el tejido óseo es maduro. Aquí vemos una imagen del osteoblasto, ¿sí?, ya comenzando a diferenciarse en osteocitos. Fíjense las prolongaciones que tienen, pero es una célula todavía de gran tamaño, y la vemos precisamente, fíjense, como apoyada sobre la matriz que ya se está mineralizando. Es una fotografía de microscopio electrónico la que vimos anteriormente. Acá vemos un corte, ¿sí?, de tejido óseo, donde vemos los osteoblastos, ¿sí?, las células que vemos acá, y ya podemos ver los osteocitos, si ustedes se fijan, que están dentro de cavidades o lagunas, ¿sí? Estos son los osteocitos y esta es la cavidad. Acá vemos otra imagen, ¿sí?, con otro tipo de coloración, con azul de toloidina, y fíjense que acá es posible ver el osteocito y las prolongaciones digitiformes, lo que yo le decía, que tienen, y fíjense cómo se conectan entre sí, ¿sí?, estas prolongaciones digitiformes, ¿sí? Y acá nos mencionan los canalículos, ¿sí?, entre los cuales se observan estas vaginaciones, y los osteocitos que están dentro de lagunas, ¿sí? Cuando el osteoblasto dice queda rodeado por la matriz osteoide, se denomina osteocito. Bueno, el osteoblasto habíamos comentado era la célula que secretaba la matriz ósea. Y secreta todos los componentes de la matriz ósea, sintetiza y secreta todos los componentes de la matriz ósea. Uno de los componentes principales es el colágeno, que es de tipo 1 y que comprende aproximadamente el 90% de la matriz. Las proteínas, ¿sí?, que secreta este osteoblasto y todavía no están mineralizadas, constituyen lo que se llama la matriz osteoide. Dentro de las proteínas que vamos a encontrar en esta matriz ósea, están las proteínas fijadoras de calcio, dentro de las cuales tenemos la osteocalcina, que es una proteína con una gran afinidad para unir calcio. La otra proteína, que es una enzima y es muy importante su actividad, es la fosfatasa alcalina.
Tanto la osteocalcina como la fosfatasa alcalina se consideran marcadores clínicos de la actividad osteoblástica, es decir, de la formación de hueso. Dentro de la matriz también vamos a observar la presencia de proteoglicanos, de proteínas multiadhesivas como la osteonectina y las cialoproteínas, y esta matriz, como habíamos dicho, que es secretada por el osteoblasto, posteriormente va a sufrir un proceso de calcificación con la formación de cristales de hidroxiapatitas, lo que va a hacer que este osteoblasto pase a formar una célula madura, que es el osteocito. ¿Cómo se produce la mineralización de la matriz? Bueno, esto ocurre a través de la formación de determinadas vesículas que se llaman vesículas matriciales. Esta célula que vemos acá, esta célula que estamos viendo acá, es un osteoblasto. Y esto que yo estoy tocando, digamos, con este puntero, es la membrana de este osteoblasto. Y lo que vemos es que a partir de esa membrana se forman unas vesículas, ¿sí? Unas vesículas que están precisamente rodeadas de parte de la membrana que constituía, ¿sí?, la membrana de este osteoblasto. Entonces se van a formar unas vesículas, ¿sí?, rodeadas de membrana. Estas vesículas en su interior ya tienen, fíjense, calcio y fosfato, antes de desprenderse ya de lo que es el osteoblasto. Pero durante todo el proceso, ¿sí?, de mineralización de la matriz, estas vesículas matriciales van incorporando mayor cantidad de calcio y de fósforo. ¿Cómo ocurre esto? Acá vemos en mayor tamaño una vesícula matricial. Esta es la membrana. La membrana tiene proteínas, como todas las membranas, como habíamos mencionado anteriormente, cuando vimos membranas biológicas, ¿sí?, es una bicapa fosfolipídica con proteínas. Dentro de esas proteínas hay una enzima que se llama fosfatasa alcalina. La terminación asa indica enzima. Esta es una fosfatasa alcalina. ¿Por qué es una fosfatasa? Porque lo que hace es deshidrolizar las uniones fosfato. ¿Para qué? Para que se liberen los fósforos. Entonces, esta fosfatasa alcalina que está presente en la membrana, lo que hace es hidrolizar los compuestos organofosforados que llegan a la matriz ósea para que se libere fósforo. Y este fósforo es transportado hacia el interior de la vesícula por medio de una proteína transportadora. El calcio, que también ingresa a partir de la circulación sanguínea hacia la matriz, va a ser incorporado también hacia el interior de la vesícula matricial. El fósforo junto con el calcio se van a unir para formar fosfato de calcio. Y van a formarse tipo espículas, ¿sí? Espículas de fosfato de calcio de hidroxiapatita. Estas espículas, ¿sí?, empiezan a romper la membrana de las vesículas matriciales. Esta ruptura se favorece porque se van a formar poros por acción de otra enzima que se llama fosfolipasa, que como su nombre lo indica, va a romper los fosfolípidos de la membrana plasmática y de esa manera se generan poros. Por esos poros van a salir los cristales de hidroxiapatita. ¿A dónde salen? Hacia la matriz. Debido a que la matriz tiene una gran cantidad de calcio y de fósforo, ¿sí?, que empiezan a entrar por circulación sanguínea hacia la matriz, estos mismos cristales de hidroxiapatita lo que van a hacer es
contribuir a la formación de mayor cantidad de cristales de hidroxiapatita en la matriz. Esto ocurre de una manera semejante a cómo se forman los cristales de hielo. Vieron que cuando se forma un cristal primero se forman unos poquitos cristales y eso hace que se expanda la formación de una mayor cantidad de cristales de hielo en el agua. Bueno, lo mismo ocurre con la formación de la hidroxiapatita en la matriz del tejido óseo. Entonces, para resumir un poco el proceso, decimos que a partir de la membrana del osteoblasto se forman vesículas. Estas vesículas se denominan vesículas matriciales. Estas vesículas matriciales poseen una enzima que se llama fosfatasa alcalina que obtiene fósforo a partir de compuestos fosforados. ¿Para qué? Para que se incorporen al interior de la matriz. Lo mismo ocurre con el calcio. Se forman cristales de hidroxiapatita, los cristales de hidroxiapatita son liberados por poros a través de la membrana y comienza a generarse por expansión una mayor cantidad de cristales de hidroxiapatita que de esta manera mineralizan la matriz ósea y pasa de ser una matriz osteoide a una matriz mineralizada. Estos cristales de hidroxiapatita se van a unir a las fibras de colágeno. Y esto es lo que le da entonces a la matriz mineralizada su gran resistencia. Es lo que le da la gran resistencia al tejido óseo. El osteocito se dice que es un mecanotransductor. ¿Por qué? Porque es capaz de traducir los cambios, ¿sí? Las fuerzas, ¿sí? Los procesos mecánicos que ocurren sobre el hueso, es capaz de traducirlo a una señal de tipo bioquímica o química, que se traduce por toda la membrana de ese osteocito, y lo que va a provocar es que ese osteocito libere determinadas señales que van a servir para que se genere nuevo hueso. Y entonces en este sentido se dice que es un mecanotransductor, porque traduce las señales mecánicas en señales bioquímicas, las cuales van a conducir a la formación de nuevo hueso. Cuando una persona sufre fracturas y es inmovilizado por mucho tiempo, el hueso no se regenera, y esto predispone a nuevas lesiones y fracturas. Esta capacidad de mecanotransducción del osteocito está dada también por la capacidad que tiene de transcribir esa información a través de las prolongaciones digitiformes que tiene y a través de las uniones que se dan entre esas prolongaciones digitiformes de los distintos osteocitos. De esa manera, la señal mecánica se traduce en señal química hacia todo el resto de los osteocitos que conforman el hueso. Bueno, el osteoclasto. El osteoclasto habíamos dicho que era una célula de gran tamaño, que se acuerdan, dijimos que se formaba por la unión, ¿sí?, de varias células, monocitos o macrófagos, y la función principal que tenía era la resorción ósea. Fíjense, resorción, no reabsorción, resorción ósea. Como dijimos, es multinucleado, ¿sí?, es una célula multinucleada. Se apoya directamente sobre el hueso al cual va a realizar la resorción, es decir, está apoyada sobre la matriz ósea. Generan una excavación que se denomina laguna de Hooship y tienen una fosfatasa, que en este caso es fosfatasa ácida. ¿Se acuerdan que en los osteoblastos habíamos visto una fosfatasa, pero esa era básica, alcalina? Acá vamos a tener una fosfatasa que es ácida. Y esta fosfatasa ácida también es un marcador clínico, pero en este caso es un marcador de resorción ósea. Entonces, la fosfatasa básica
era marcadora de actividad osteoblástica, de generación de hueso. En cambio, la fosfatasa ácida es marcadora de resorción ósea, de degradación de hueso. Bueno, las células progenitoras del osteoblasto son granulocitos, monocitos, macrófagos. Y se caracterizan porque en su superficie tienen un receptor que se llama factor nuclear, RANK, que es un activador es un factor nuclear, es decir, promueve la síntesis de determinadas proteínas. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en realidad la activación del osteoclasto es indirecta. ¿Por qué digo que es indirecta? Porque en realidad es el osteoblasto el que va a secretar un ligando, una señal, un factor, que se denomina RANKL. Fíjense, L de ligando, RANKL. Este ligando, que es este verdecito que vemos acá, se va a unir a receptores que están en los precursores de los osteoclastos, ¿sí? Y que se denominan receptores RANK, ¿sí? Al cual se une el RANKL, el ligando, ¿sí? Al unirse ese ligando a su proteína receptor, a su receptor, lo que promueve es que estos monocitos o macrófagos se unan para formar una gran célula que es el osteoclasto. Pero a su vez, este RANKL puede unirse a estos receptores para estimular la actividad de ese osteoclasto. La actividad de ese osteoclasto va a tener como fin último la resorción ósea. Algo que es importante es que, fíjense, que la capacidad de unirse ese RANKL a su receptor en algunos casos es impedida por la presencia de una proteína que se llama osteoprotegerina, que es estas medialunitas que vemos acá, de color amarillo, y que se unen entonces al RANKL, y de esa manera evitan que se unan al receptor que tienen los osteoclastos. Esta es una forma de controlar, digamos, ¿sí?, la actividad de los osteoclastos. ¿Por qué? Porque precisamente yo lo que hago es evitar que el ligando se una al receptor y que lo active. Entonces la osteoprotegerina lo que hace es evitar la activación tanto de la formación como de la actividad per se que tienen estos osteoclastos. Inhibe entonces la resorción ósea. Y en esto es muy importante los estrógenos, porque los estrógenos lo que hacen es promover o estimular la formación de osteoprotegerina. Entonces, en la menopausia, cuando los estrógenos disminuyen en cantidad, ¿sí?, vamos a tener menor cantidad de osteoprotegerina. Y entonces, mayor actividad de los osteoclastos, mayor resorción ósea, y eso es lo que puede conducir a la osteoporosis. ¿Cómo se produce la resorción ósea? Bueno, recuerden que yo había dicho que había una fosfatasa ácida. Bueno, lo que ocurre en realidad es que, ¿se acuerdan que habíamos mencionado primero que esta gran célula que es el osteoclasto, con muchos núcleos, tenía un borde que era liso y un borde que era festoneado, ¿sí? Con prolongaciones, así también, tipo digitiforme, ¿sí? Este borde festoneado. Este es el extremo, ¿sí?, o la membrana que tiene contacto con la matriz sobre la cual se va a producir la resorción ósea. Lo que ocurre es que va a haber una gran secreción de protones, ¿sí?, que junto con el cloro van a formar ácido clorhídrico. Y esto facilita el proceso de resorción ósea, de la hidrólisis, ¿sí?, de la ruptura de esa matriz que está calcificada. El mismo ácido ayuda a esa degradación, pero además vamos a tener enzimas que van a ser activadas por ese pH ácido. Una de ellas es la fosfatasa ácida. ¿Por qué es fosfatasa ácida? Porque se activa ese pH ácido. El producto de esa degradación o el resultado de esa degradación de la matriz es la formación de una laguna, que ¿cómo se llama? Laguna de Cauchy.
Entonces, en el proceso de remodelación del hueso, lo que tenemos es osteoblastos que son encargados de secretar matriz ósea. ¿Mm? Y tenemos, por otro lado, osteoclastos, que lo que van a hacer es degradar ese hueso. Una vez que se generaron las lagunas de Hooship, migran hacia ese lugar los osteoblastos, y estos osteoblastos empiezan a secretar nuevamente matriz osteoide. Esa matriz osteoide posteriormente se va a calcificar y va a formar hueso nuevo. Entonces, como dice acá, al mismo tiempo que se secretan proteínas, comienza la calcificación a través de la liberación de las vesículas matriciales. ¿Sí? Recuerden que precisamente a partir de estos osteoblastos se van a formar las vesículas matriciales, que son las que van a generar, ¿sí?, las espículas de hidroxiapatita, que son las que van a permitir la calcificación de esa matriz, en las cuales tenemos todas las proteínas, ¿sí?, que forman esa matriz extracelular. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la estructura del hueso. El hueso compacto, la unidad estructural del hueso compacto es lo que se denomina osteona o sistema de Haber. La osteona o sistema de Haber está formado por un conducto de Haber, ¿sí? Un conducto de Haber. En el interior de ese conducto de Haber vamos a encontrar vasos sanguíneos, arterias, venas y nervios. Rodeando a ese conducto de Haber, de manera de formar laminillas concéntricas, vamos a tener matriz, ¿sí?, que forman laminillas. Laminillas de matriz calcificada. Y fíjense que dispuestos más o menos radialmente con respecto a ese conducto de Haber, tenemos los osteocitos. Y fíjense las prolongaciones que van conectando los distintos osteocitos entre sí. Entonces, el sistema de Haber o la osteona está formada por el conducto de Haber y las laminillas concéntricas de matriz extracelular calcificada o mineralizada con los osteocitos. Acá vemos en más detalle, ¿sí?, en este gráfico, el osteocito que se encuentra dentro de su laguna y los canalículos. ¿Sí? Dentro de esos canalículos tenemos las prolongaciones citoplasmáticas de este osteocito. Ahora bien, los conductos de Haber se comunican entre sí. ¿Cómo se comunican los conductos de Haber? A través de unos conductos transversales al hueso, que son estos conductos denominados conductos de Bowman. Fíjense, este es un conducto de Haber, ¿sí?, y este es otro conducto de Haber. Y comunicando ambos tenemos el conducto de Bowman. El conducto de Bowman también comunica a los conductos de Haber con vasos sanguíneos que están presentes en el tejido conectivo circundante a este tejido óseo, ¿sí? Y también conecta los conductos de Haber con la médula ósea. Bueno, además, dentro de esta estructura de hueso compacto, vamos a observar que el hueso está rodeado por un tejido conectivo denso, que forma lo que se denomina el periósteo. Este periósteo también vamos a encontrar una capa más externa, que es más fibrosa, y una capa más interna, que es osteoprogenitora. Es decir, que es capaz de generar células que van a formar matriz, es decir, van a generar osteoblastos. Después también, otra de las estructuras que podemos observar son las fibras de Sharpey. Las fibras de Sharpey son fibras de colágeno que atraviesan el periósteo, vienen desde el hueso, atraviesan el periósteo y se unen a los tendones.
a las fibras de colágeno de los tendones. Es una unión de fibras de colágenos entre tendones y tejido óseo, y eso es lo que le da una gran resistencia a esa unión, principalmente cuando se generan movimientos. La importancia de la conexión precisamente de los conductos de Haber con los conductos de Bowman, con la médula ósea, es que asegura que va a haber una llegada de nutrientes a todo este tejido óseo, ¿sí? ¿Sí? Siempre va a haber nutrientes disponibles. Y esto es muy importante porque el tejido óseo no es un tejido inerte, ¿no? Es un tejido vivo que está continuamente en remodelación. Bueno, el tejido óseo está formado tanto por hueso compacto como por hueso esponjoso. Aproximadamente un 80% corresponde a hueso compacto. Y como dijimos hoy, la unidad estructural del hueso compacto es la osteona o el sistema de Haber. El hueso compacto no tiene osteonas, no tiene sistemas de Haber. Tiene otro sistema de organización, otro tipo de estructura. Y esta estructura es a través de trabéculas. Estas trabéculas que estamos observando acá. Y en el interior de esas trabéculas lo que vamos a tener es médula ósea. En los huesos largos, si nosotros hacemos un corte longitudinal de los mismos, o en transversal también, vamos a observar rodeando a lo que es la médula ósea, tejido esponjoso, mientras que hacia el exterior vamos a observar una mayor cantidad de hueso compacto. Bueno, los huesos se pueden clasificar, ¿sí?, de acuerdo a su forma en huesos largos, cuando la longitud es mayor que el ancho, huesos cortos, cuando no predomina, ¿sí?, la longitud sobre el ancho, huesos planos, cuando son huesos anchos precisamente y planos, como el caso del esternón, huesos irregulares, ¿sí?, cuando no tienen una forma definida. Y también otro tipo de hueso muy particular son los huesos sesamoideos, dentro de los cuales el más conocido es el de la rótula. Son huesos que generalmente están presentes en articulaciones, y son muy importantes en mantener esa estructura articular. También, este es obviamente la rótula, ¿sí?, encontramos en la rodilla. Pero también vamos a encontrar huesos sesamoideos en los huesos de la mano y en los huesos del pie. Y facilitan también la articulación. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de osificación, es decir, cómo se genera el hueso. Así como en la clase anterior vimos cómo se generaba el cartílago, acá vemos cómo se genera el hueso. Y este proceso se denomina osteogénesis, es decir, es la formación del hueso en el estado embrionario. Y tenemos dos tipos de osificación. Una es la intermembranosa, que es la formación, ¿sí?, a partir de células mesenquimatosas indiferenciadas, que comienzan a diferenciarse, ¿sí? Estas células mesenquimatosas indiferenciadas, que están acá, empiezan, fíjense, a diferenciarse en osteoblastos, que van a empezar a secretar, ¿sí?, matriz osteoide. Esta matriz osteoide empieza después entonces a calcificarse y entonces se forman los osteocitos, por diferenciación de estos osteoblastos en osteocitos que van a tener prolongaciones citoplasmáticas. El otro tipo de formación de hueso es la endocondral. Si se acuerdan, cuando vimos tejido cartilaginoso hialino, yo les dije, recuerden que este cartílago hialino es muy importante en la formación de hueso. ¿Por qué? Porque forman moldes, ¿sí?, para que se genere, a través de osificación endocondral, hueso.
Esto es muy común en los huesos largos. ¿Mm? La osificación intermembranosa generalmente se da en huesos planos, como por ejemplo los huesos que forman la bóveda craneana. En cambio, la osificación endocondral se da, por ejemplo, en los huesos largos. Entonces, se parte de un molde de cartílago. En la porción media de este molde de cartílago se forma lo que se denomina un centro primario de osificación, el collarete osteogénico, se le dice así, porque los condrocitos, ¿sí?, que están formando este molde, empiezan a diferenciarse en osteoblastos, ¿sí? Osteoblastos que se originan a partir de un pericondrio que ahora se va a llamar periósteo, porque ya generó osteoblastos. Y estos osteoblastos empiezan a secretar matriz. Esta matriz, ¿sí?, va a comenzar a osificarse, ¿sí? Los condrocitos que estaban en un principio presentes en este molde de cartílago, debido a la calcificación de la matriz, se van a morir por un proceso apoptósico, ¿sí?, apoptótico, perdón, por apoptosis se mueren, y entonces empieza a formarse unas espículas que son mixtas, ¿sí? ¿Mixtas por qué? Y porque tienen parte de la matriz cartilaginosa, ¿sí?, que estaba calcificada, y parte de la matriz ósea que ya comenzó a ser sintetizada por los osteoblastos. A medida que transcurre este proceso de osificación endocondral, la matriz osteoide va a reemplazar la matriz calcificada, ¿sí?, condrogénica calcificada, y se forma entonces el hueso. Entonces, lo importante de resaltar de esta calcificación endocondral es que se forma a partir de un molde de cartílago hialino, ¿sí? Y que a partir de ese molde de cartílago hialino van a comenzar a diferenciarse células que van a formar osteoblastos, y estos osteoblastos son los que van a empezar a formar una matriz osteoide que va a ir reemplazando la matriz de tejido cartilaginoso que se había calcificado. Este proceso de osificación endocondral se complementa con la llegada de irrigación sanguínea que va a penetrar a través del periósteo, ¿sí?, hacia el interior del hueso para formar la médula ósea. En los extremos del hueso van a ocurrir también procesos de osificación endocondral, ¿sí?, pero lo interesante, ¿sí?, de esto es que en las epífisis, ¿sí?, que corresponden a los extremos de un hueso largo, durante toda la pubertad va a permanecer una cierta cantidad de tejido cartilaginoso hialino, que es lo que forma el disco epifisiario o placa epifisiaria, y que va a permitir el crecimiento en largo del hueso. Entonces, recuerden que les había dicho recién que permanece entonces una cierta cantidad de tejido cartilaginoso entre la epífisis y la diáfisis del hueso largo, y esto es lo que permite el crecimiento en largo del hueso. ¿Cómo se produce? Bueno, del mismo modo que habíamos observado la osificación endocondral, es osificación endocondral también. Entonces vamos a tener una zona de cartílago de reserva, ¿sí? Esta zona de cartílago de reserva se continúa con una zona de proliferación, donde los condrocitos empiezan a tener una división mitótica,
aumentan en cantidad. Posteriormente hay una zona de hipertrofia donde los condrocitos empiezan a aumentar de tamaño y empiezan a secretar una gran cantidad de matriz. Esta matriz se calcifica. Esto hace que se mueran los condrocitos, ¿sí? Y empieza a haber migración de osteoblastos desde el hueso, y estos osteoblastos empiezan a generar matriz osteoide. Se forman espículas mixtas formadas por matriz osteoide, ¿sí? Y por matriz cartilaginosa calcificada. Posteriormente, con el tiempo, toda esa matriz cartilaginosa calcificada va a ser reemplazada por la matriz osteoide, que empieza a sufrir un proceso de mineralización con la formación de los cristales de hidroxiapatita. Entonces, de esta manera se produce el crecimiento de hueso en longitud. También vamos a tener crecimiento del hueso en grosor. Este crecimiento se da principalmente a través de la capa osteoprogenitora del prolicondrio, la capa más interna del periósteo, ¿sí? A partir del cual se van a diferenciar, ¿sí? A partir de células osteoprogenitoras se van a formar osteoblastos, y estos osteoblastos van a formar hueso nuevo. También en algunos casos, cuando se produce el crecimiento de hueso en grosor, también hay cambios en la forma del hueso, y entonces también se produce acción de los osteoclastos que van modificando la zona correspondiente a la médula ósea por resorción ósea, ¿sí? Pero el aumento en longitud es dado principalmente, en grosor, perdón, es dado principalmente por la acción, digamos, de los osteoblastos que sintetizan una mayor cantidad de matriz. Como fuimos mencionando durante toda la clase, dijimos que el tejido óseo no era un tejido inerte, sino que era un tejido que está en continua modificación. ¿Y esto por qué se da? Y porque durante el desarrollo, precisamente, el tejido óseo va siendo modificado, ¿sí? Y también por las distintas presiones que van sufriendo los distintos huesos van siendo remodelados, ¿sí? Su forma va cambiando. Y en este proceso de remodelado óseo es importante la función que cumplen tanto los osteoblastos como los osteoclastos. Los osteoclastos lo que hacen es generar como unas especies de canales, ¿sí? De canales a través de la degradación del hueso, ¿sí? Esta degradación para la que la realiza y para que generar un espacio donde se van a formar las nuevas ostionas o sistemas de Haber. Entonces, dentro de ese proceso de remodelación, en la formación de esos canales de remodelación, vamos a observar un cono de corte, ¿sí? Donde están presentes los osteoclastos que van realizando la formación de los canales a través de la resorción ósea, y a continuación un cono de cierre donde tenemos una mayor actividad de los osteoblastos, que son los que van a secretar la matriz ósea, ¿sí? Para formar los nuevos sistemas de Haber. Bueno, ahora, algo importante que habíamos mencionado hoy era que el hueso servía como un reservorio tanto de calcio como de fósforo, y que ese reservorio de calcio podía ser utilizado bajo determinadas condiciones fisiológicas. En el plasma sanguíneo se mantienen determinadas concentraciones de calcio. Se deben mantener determinadas concentraciones de calcio. ¿Por qué?
Porque el calcio es necesario para muchos procesos. Participa, por ejemplo, como un mensajero intracelular, ¿sí?, para distintas vías de señalización. Y también es importante, por ejemplo, para la contracción muscular, un proceso que vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, el mantenimiento de esas concentraciones dentro de ciertos límites es muy importante para mantener el resto de los procesos que ocurren en un organismo y que son dependientes de la presencia de este ion. Entonces decimos que existe una homeostasis de calcio, es decir, el mantenimiento de las concentraciones de calcio dentro de ciertos parámetros. Las concentraciones de calcio plasmáticas normales en general están entre 8,5 y 10,5 miligramos por decilitro. Cuando aumenta la concentración de calcio plasmático, tiene que haber un mecanismo de regulación, ¿sí?, que nos permita volver a esta situación de homeostasis, ¿sí?, a la homeostasis de calcio. Para regular una alta concentración de calcio, ese incremento de calcio es percibido, ¿sí?, por determinados receptores que tenemos en distintas partes de nuestro organismo, pero principalmente en las glándulas tiroides hay unas células que se denominan células C y que liberan calcitonina. Cuando la concentración de calcio es alta, estas células liberan calcitonina hacia el torrente sanguíneo. ¿Cuál es el efecto que tiene esa calcitonina? Va a aumentar, ¿sí?, el depósito de calcio en huesos, es decir, que va a aumentar la actividad osteoblástica. La otra acción que tiene la calcitonina es disminuir la absorción de calcio en el intestino y también disminuir la reabsorción de calcio en el riñón. Mediante estas tres acciones, lo que logra la calcitonina es que la concentración de calcio plasmático disminuya hasta llegar a la concentración normal de calcio plasmático. ¿Qué ocurre cuando la concentración de calcio plasmático baja? Bajo estas condiciones, las glándulas paratiroideas, que están ubicadas en posición posterior a las glándulas tiroideas, ¿sí?, son 4 glándulas, liberan una hormona que se denomina paratormona. ¿Cuál es la función de la paratormona? Inducir la liberación de calcio desde los huesos, es decir, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la resorción ósea. También aumenta la absorción de calcio en el intestino y aumenta la reabsorción de calcio en el riñón. Estos tres procesos en conjunto van a permitir que la concentración de calcio plasmático aumente hasta llegar a la concentración normal de calcio plasmático. Ahora, ¿cómo hace la glándula paratiroides para aumentar la liberación de calcio desde los huesos? ¿Se acuerdan que hoy habíamos visto que el modo de aumentar la resorción ósea era precisamente que el RANKL, este ligando liberado por los osteoblastos, se uniera a receptores de los osteoclastos? Precisamente la paratormona lo que hace es inducir la liberación de RANKL por los osteoblastos, es decir, que la paratormona estimula indirectamente la resorción ósea por los osteoclastos, es decir, estimula indirectamente a los osteoclastos. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es estimular a los osteoblastos para que secreten RANKL, el cual se va a unir secundariamente a los osteoclastos y de esta manera promueve la resorción ósea. Por eso se dice que la acción de la paratormona es indirecta sobre los osteoclastos. La otra hormona importante en la regulación de la concentración de calcio plasmático es la vitamina D. La vitamina D se puede adquirir a través de la dieta como vitamina D2 cuando es de origen vegetal, como el ergocalciferol,
o como el colecalciferol cuando proviene de alimentos animales, ¿sí? Pero esta es una previtamina D3, es decir, no es una vitamina D activa. La principal fuente de vitamina D es a través de la luz ultravioleta del sol, que lo que hace es transformar el 7-hidroxicolesterol que tenemos en nuestra piel en una previtamina D3 inactiva, ¿sí? El colecalciferol. Este colecalciferol, ¿sí?, que proviene de la transformación de este dehidrocolesterol que está en nuestra piel, llega al hígado. En el hígado, a través de una enzima, ¿sí?, que es una hidroxilasa, se le une al carbono 25 de esta vitamina D3 de baja actividad un grupo hidroxilo. Este grupito que vemos acá, fíjense, se une. Y se forma entonces una vitamina D3 de baja actividad, ¿sí? La monohidroxivitamina D3. Esta monohidroxivitamina D3 o vitamina D3 de baja actividad pasa al riñón. Y en el riñón sufre la adición, también por una enzima, de otro grupo hidroxilo, en el carbono 1. Entonces forma la 1,25 de hidroxivitamina D, que es la vitamina D activa, o como se la denomina generalmente, calcitriol. Esta vitamina D3 activa, ¿qué es lo que hace? Aumenta la absorción de calcio en el intestino, aumenta la reabsorción de calcio y de fósforo también en el riñón y aumenta la reabsorción de calcio y de fósforo por los huesos. Y la otra función importante que tiene esta vitamina D3 es la de inhibir la acción de la paratormona. Es decir, que de esta manera lo que hace esta vitamina D3 es disminuir la resorción ósea, permite la formación de mayor cantidad de matriz ósea. Entonces, podemos decir que la activación de la vitamina D3 ocurre en 3 pasos. El primero es a nivel de la piel por acción de los rayos ultravioletas, ¿sí?, que hace que el 7-dihidroxicolesterol pase a formar una previtamina D3 o colecalciferol. Sufre un siguiente paso de activación, el segundo. ¿Dónde? En el hígado. ¿Por qué? Por adición de un grupo hidroxilo. Y se forma una vitamina D3 de baja actividad. Esta vitamina D3 de baja actividad pasa al tercer paso de activación, que es cuando se le adiciona otro grupo hidroxilo para formar la vitamina D3 activa o calcitriol, la cual promueve la absorción de calcio en el intestino, la reabsorción de calcio en el riñón y promueve también la formación de hueso. Y por otro lado, inhibe la actividad de la paratormona, la liberación y la activación de la paratormona. Fíjense, algo muy interesante para decir es que cuando los niveles de paratormona que se han liberado son muy altos, esta misma paratormona lo que hace es precisamente inducir, ¿sí?, el paso de activación, el tercer paso de activación de la vitamina D3 para que se forme vitamina D3 activa. Y de esta manera evitar que se siga degradando hueso. Es decir, que existe un control muy fino, ¿sí?, entre todas las hormonas que participan en lo que es la homeostasis del calcio, que son la calcitonina, la paratormona y la vitamina D. La vitamina D
En algunos casos, por ejemplo, en la gente que vive, que habita zonas con baja intensidad lumínica, por ejemplo en Ushuaia, ¿sí? En los pueblos donde tenemos muy pocas horas de luz, generalmente a esas personas se les tiene que dar un suplemento de vitamina D para evitar la osteoporosis. Acá vemos un hueso sano y un hueso con osteoporosis, ¿eh? Fíjense, ¿sí? Cómo aparece una gran cantidad de, como de lagunas, ¿sí? Y esto se da por la degradación precisamente de la matriz, ¿sí? Es decir, hay una alta resorción ósea, tenemos una gran actividad de osteoclastos. Esto, la osteoporosis, ¿se acuerdan? Les había mencionado, por ejemplo, ocurre en, en las mujeres posmenopáusicas, no en todas, pero bueno, es común, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una menor cantidad de osteoprotegerina, ¿recuerdan? Entonces, esto hace que haya una mayor activación por el rank L de los osteoclastos, ¿sí? Entonces hay mayor resorción ósea y fíjense que el hueso, ¿sí? Pierde gran cantidad de su matriz y entonces se torna más frágil. Bueno, y acá unos consejos para la prevención de la osteoporosis, obviamente el consumo de calcio, ¿sí? Tenemos distintas fuentes de calcio. También, obviamente, la presencia de la luz solar, ¿sí? En cantidades obviamente adecuadas, porque promueve la formación de vitamina D. También tenemos vitamina D, podemos incorporar algo de ella a través de los alimentos, pero sobre todo el consumo de calcio en los alimentos es muy importante y evitar todos aquellos productos que pueden inducirnos a una osteoporosis temprana, como pueden ser cigarrillo, bebidas alcohólicas. Y es muy importante, como muestra esta foto, ¿sí? La realización de ejercicios. ¿Por qué? Porque recuerden que el osteocito es un mecanotransductor. Entonces, cuando nosotros generamos movimiento, estamos generando tensiones, ¿sí? Estamos haciendo que precisamente ese osteocito cumpla esa función mecanotransductora tan importante que tiene para favorecer la formación de la matriz. Bueno, muchas gracias por la atención, espero que les haya resultado eh, esta clase, que hayan podido entender todo lo que corresponde a tejido óseo, a osificación, ¿sí? Y el metabolismo fosfocálcico. Bueno, nos vemos o nos escuchamos, digamos, en la siguiente clase, que es la de tejido muscular. Hasta luego.